Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Acá estamos otra vez para seguir con nuestras catequesis sobre los sacramentos y la liturgia, para terminar hoy de hablar acerca del sacramento de la confirmación. Esta va a ser nuestra tercera y última charla sobre el sacramento de la confirmación. Recordemos muy brevemente que en las charlas anteriores, siempre siguiendo lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hablamos de este sacramento primero a la luz del plan de Dios, ¿no? De cómo fue anticipado en el Antiguo Testamento, realizado, instituido por Jesucristo y vivido por la Iglesia. Después hemos hablado de varios temas girando en torno a la celebración de este sacramento, ¿sí? Cuál es su rito esencial, quién lo administra, quién lo recibe. Y hoy vamos a cerrar este pequeño ciclo sobre el sacramento de la confirmación, hablando de los efectos que produce en nosotros este sacramento. Así que ese va a ser el tema de esta noche. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos que hace en nuestra alma el sacramento de la confirmación? Buenas noches a los que están por ahí, buenas noches a los que están saludando. Juan Víctor, Teresa, Gonzalo, bueno, todos los que están por ahí. Vamos a rezar, vamos a poner en manos de la Virgen este encuentro virtual y por supuesto, y más todavía, al tratar del sacramento de la confirmación, vamos a invocar al Espíritu Santo, cuya efusión ya hemos recibido de manera especial cuando fuimos confirmados, los que fuimos confirmados. Recemos entonces, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es entonces el efecto del sacramento de la confirmación? ¿Qué produce en nuestra alma? ¿Qué es lo propio de este sacramento? Buenas noches también a Olga, que está por ahí. Recordábamos cuando empezábamos con esta parte de nuestras catequesis, esta pregunta que nos hacíamos, mejor dicho, recuerdo esta pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el bautismo y la confirmación? ¿No? Porque a veces nosotros decimos de manera un poco simple, en la confirmación recibimos al Espíritu Santo, pero la realidad es que el Espíritu Santo ya lo hemos recibido cuando fuimos bautizados. Entonces, ¿por qué otro sacramento distinto? ¿Cuál es la relación entre estos dos sacramentos que, como cita el Catecismo, dice San Cipriano, son como un sacramento doble? Bueno, tal vez esto que veamos esta noche sobre los efectos de la confirmación nos ayude a entender esto un poquito mejor, entenderlo, no sé si entenderlo, pero bueno, a penetrar un poquito más en un intento de respuesta a esta pregunta. El Catecismo, en el párrafo 1302, resume de la siguiente manera, hermosa, el efecto principal del sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación nos confiere una efusión plena del Espíritu Santo. Efusión plena del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés. Lo solemos decir, y está muy bien, porque es así,
que cada confirmación, o sea, cada vez que se celebra una confirmación o se administra el sacramento de la confirmación, hay un nuevo Pentecostés. ¿Sí? De la misma manera que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles reunidos en el cenáculo, desciende, tal vez ahora sin tanta espectacularidad, pero en lo real, en lo profundo, con la misma gracia, con la misma fuerza, ¿sí? En el alma o sobre el alma de cada uno que recibe este sacramento. Por eso viene bien, lo hemos escuchado tantas veces, sobre todo cuando hay ceremonia de confirmación, pero digo, viene bien volver una vez más sobre el relato de los Hechos de los Apóstoles, que nos cuenta cómo fue ese primer Pentecostés de la Iglesia. Digo, viene bien volver y a veces leerlo despacio y con un poco de atención, o un poco más de atención que cuando estamos en una misa de confirmaciones, qué sé yo. Uno está tan distraído con tantas cosas propias de la ceremonia que a veces no llega a prestarle atención como corresponde. En fin, voy a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, los primeros versículos de este capítulo, para recordar ese primer Pentecostés. Pentecostés que se repite, vuelve a tener lugar cada vez que se administra el sacramento de la confirmación. Dice así los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. La primera manifestación del Espíritu el día de Pentecostés es en la forma de una fuerte ráfaga de viento. ¿Cómo no recordar lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando habla con Nicodemo, ¿no? Y le dice que el Espíritu es como el viento, o todo el que nace del Espíritu es como el viento. ¿Sí? No sabes de dónde viene, no sabes a dónde te lleva, pero oís su voz. Entonces, sigo leyendo, versículo 3, vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Y primero hay un viento, una ráfaga que sacude el lugar donde estaban los apóstoles, y después ven estas lenguas de fuego, como estas llamaradas, ¿no? Que van descendiendo una sobre cada uno de los apóstoles. Y acá está el momento central. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y recordemos también que en el Evangelio de Juan, en la tarde de la Pascua, cuando Jesús resucitado se le aparece a los discípulos, ahí ya les comunica el Espíritu Santo. Esto ya lo hemos mencionado alguna vez. Sopla sobre ellos y les dice, reciban al Espíritu Santo. Digo esto para ir pensando en lo que les decía recién. O sea, los apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo, pero todavía no estaban llenos del Espíritu Santo. Y esta es la diferencia o lo que le agrega Pentecostés a ese envío o a ese don del Espíritu del día de Pascua. Y para que pensemos también entonces la diferencia o qué le agrega la confirmación a nuestro bautismo. Y cuando fuimos bautizados recibimos el Espíritu Santo, pero todavía no estábamos llenos del Espíritu Santo. Es por el sacramento de la confirmación que fuimos llenados por el Espíritu. No sé si digo bien en español, espero que se entienda lo que quiero decir. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Esta plenitud del Espíritu los mueve a hablar a los apóstoles. Y sabemos cómo sigue el relato. Había en Jerusalén gente de muchas nacionalidades que hablaban distintas lenguas, distintos idiomas, y cada uno escuchaba a los apóstoles proclamar en su propia lengua las maravillas de Dios. Así fue el primer Pentecostés. ¿Sí? Los apóstoles reunidos en un lugar,
el Espíritu que se manifiesta primero en el viento, después en el fuego, que los llena y los mueve a hablar, a proclamar las maravillas de Dios. Entonces, ¿cuál es el efecto del sacramento de la confirmación? Bueno, esta efusión plena del Espíritu Santo, quedar llenos del Espíritu Santo, como dice los Hechos de los Apóstoles. Y siempre volviendo sobre este tema, sobre esta idea, ¿no? ¿Cuál es la relación con el sacramento del bautismo? Podemos decir, me parece a mí, lo siguiente. Algo le agrega la confirmación al sacramento del bautismo, ya lo voy a decir. Pero sobre todo, o en primer lugar, no digo sobre todo, en primer lugar, si uno tuviera que decirlo con una palabra, lo que hace la confirmación es profundizar lo que ya hemos recibido en el sacramento del bautismo. Y acá pensando un poco en los signos de cada sacramento. Sabemos que en el bautismo se utiliza el agua, y en la confirmación, como lo hemos visto, el aceite, que el Santo Crisma es aceite consagrado, mezclado con perfume, pero aceite al fin. Y el aceite tiene esta característica distinta del agua, ¿no? El agua limpia, el agua da vida, bien, pero el aceite se impregna, el aceite penetra, y sabemos también que es muy difícil de remover. Bueno, tal vez ese signo nos esté diciendo esto, que en el sacramento de la confirmación, eso que ya recibimos en el bautismo, penetra más profundamente en nuestro espíritu. Es como que se impregna más todavía, si se puede decir así. Y digo siempre pensando en los signos, en los elementos que nuestro Señor eligió para cada sacramento. ¿Sí? Por eso, por un lado, hay, y leo lo que dice el Catecismo, al recibir la confirmación, un crecimiento y una profundidad de la gracia bautismal. Y esto lo podemos explayar en varias cosas. ¿Sí? Nos introduce más profundamente en la filiación divina, o sea, en esta relación de hijos para con Dios. Nos une más firmemente a Cristo, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia. O sea, hasta acá lo que vemos es que es justamente eso. Profundiza, robustece, hace crecer hasta su plenitud, hasta la madurez, nos enseña la Iglesia, aquello que ya hemos recibido en el bautismo. Pero hay algo más que nos da el sacramento de la confirmación y que es propia de esta plenitud a la que conduce este sacramento. El Catecismo dice así: una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo. O sea que la confirmación nos da una fuerza especial del Espíritu Santo. ¿En orden a qué? A difundir, defender la fe, confesar valientemente el nombre de Cristo y no sentir jamás vergüenza de la cruz. Y esto lo vemos reflejado en el relato de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Esos apóstoles que tal vez eran temerosos, estaban asustados, ahora empiezan a hablar. Y bueno, hablar, dar testimonio, y hablar es a veces proclamar, como dice acá, difundir, y otras veces es defender. Por eso es meterse en esta lucha, o en este aspecto de lucha, que también tiene la evangelización. Una fuerza especial del Espíritu. La otra vez recordábamos, ¿no?, que se decía antes que la confirmación nos hace soldados de Cristo, y no está del todo errado. Acá lo recoge un poco el Catecismo, nos hace testigos de Cristo, y propio de la madurez. Así como cuando una persona madura en la vida humana, en la vida natural, empieza a relacionarse con otros de manera más autónoma e independiente, no dependiendo ya de su propia familia o de sus propios padres, bueno, esta madurez a la que nos lleva el sacramento de la confirmación apunta justamente a eso, ¿sí?, a dar testimonio delante de los demás del nombre de Jesucristo, como dice acá, a no sentir jamás
vergüenza de la cruz de nuestro Señor. Y por eso acá hay algo distinto, hay algo, por eso digo, la confirmación no solamente profundiza, impregna lo que ya recibimos en el bautismo, sino que algo más le agrega. ¿Qué le agrega? Esta fuerza especial del Espíritu Santo, esta fuerza, esta fortaleza, este poder, si se quiere. Y esto tiene mucho que ver con este otro efecto tan particular del sacramento de la confirmación, que es el carácter. ¿Sí? El carácter, no el carácter del temperamento, uno puede tener más buen carácter, no nos referimos a eso. Cuando hablamos de carácter, recordémoslo, hay 3 sacramentos que imprimen carácter: bautismo, confirmación y orden sagrado. Cuando hablamos del carácter, estamos hablando, medio metafóricamente, de un sello espiritual. Y esta imagen del sello, el sello es algo que queda marcado, es algo que modifica y es algo que ya no se puede quitar o borrar. Bueno, esta imagen del sello está en la palabra de Dios. Por ejemplo, en las cartas de San Pablo. Voy a leer 2 lugares en los cuales San Pablo usa esta expresión. Primero, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Ahí dice San Pablo: es Dios el que nos reconforta en Cristo, a nosotros y a ustedes, el que nos ha ungido, atención con las palabras, o sea, el que ha derramado sobre nosotros este aceite espiritual, el que también nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestros corazones las primicias del Espíritu. ¿Sí? Dios nos marca con su sello y pone en nuestros corazones las primicias del Espíritu. O sea, veamos primero esto, cómo Dios nos marca con su sello, dice San Pablo, y cómo esto está muy relacionado con esta efusión espiritual, especial, plena del Espíritu de Dios. Y también en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, nos encontramos con la misma idea, y si se quiere, más explícita todavía. Dice así: en él, ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, ¿sí?, en Cristo, la buena noticia de la salvación y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Este texto es muy claro. ¿Sí? Por Jesucristo, los que creyeron en Él, los que creyeron en su palabra, los que escucharon su palabra y los que creyeron en ella, fueron marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Uno podría preguntarse, ¿por qué usa la palabra de Dios esta imagen del sello? Bueno, me parece a mí, esto es una interpretación personal, por el hecho de que el sello implica una modificación, y una modificación estable, ¿sí? O sea, en el sentido de que ya no se puede deshacer. Por eso nosotros decimos que el carácter de estos sacramentos que lo imprimen es indeleble, no se puede borrar. ¿Sí? Por eso el sacramento de la confirmación nos cambia, eso es lo que quería decir, perdón por la laguna, me perdí un poco. Estos sacramentos, que imprimen carácter, nos modifican interiormente, de tal manera que esa modificación que sucede misteriosamente en lo profundo de nuestra alma, no se puede deshacer, no se puede dar marcha atrás. Es todo un tema esto, ¿no? Pero sin dejar de ser quienes somos, en cuanto a personas, en cuanto a humanos, una vez que recibimos este sacramento de la confirmación, somos distintos. Nosotros tal vez ni nos demos cuenta, no lo podamos experimentar o sentir a flor de piel, pero algo adentro nuestro cambió. Bueno, eso es el carácter. ¿Y en qué consiste el carácter propio de la confirmación? Que es distinto del carácter del bautismo. Bueno, es un poder. Ahora enseguida lo vamos a ver con un texto de Santo Tomás que quiero compartir con ustedes para cerrar este tema. ¿Sí? Pero es un poder. El poder de confesar, así dice Santo Tomás, públicamente la fe, como en virtud de un encargo. El Catecismo dice, párrafo 1305, el carácter de la confirmación perfecciona en nosotros el sacerdocio común de los fieles
y nos da este poder, este encargo, esta misión, ¿sí?, de confesar públicamente a Jesucristo. Y esto, por si quedara alguna duda, lo sabemos, ¿no? Pero nosotros sabemos que por el bautismo somos no solamente discípulos, sino testigos de Jesús también, apóstoles, misioneros, como ustedes quieran decirlo, pero no es una cosa opcional para el cristiano dar testimonio de Cristo, y menos todavía para aquel que ha recibido el sacramento de la confirmación. O sea, tenemos el encargo, o sea, el deber, el poder y el deber de confesar públicamente a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos el poder de hacerlo con la fortaleza propia. Está en nosotros. Pasa que una cosa es que esté, y otra cosa es que seamos conscientes, y otra cosa es que nosotros aprovechemos esa gracia, ese poder que está en nosotros. ¿Sí? Pero está. ¿Sí? Y tenemos la misión, el encargo de confesar públicamente a Jesucristo. Bueno, esto es, hoy es un poquito más breve lo que tenía para contarles, ¿sí? Como siempre, dejamos un espacio para los comentarios o las preguntas. Ahí veo que ya hay un comentario de Vanessa. Vanessa, buenas noches. Enseguida lo vamos a leer, ¿sí? Y bueno, mientras esperamos algún otro comentario, alguna otra pregunta, quiero compartir con ustedes un texto muy lindo de Santo Tomás de Aquino de la Suma Teológica. Pero primero voy a leer lo que dice acá Vanessa. Dice: el sello también implica una pertenencia que nos identifica con y como tales. Eso es cierto, también. La otra vez recordábamos, ¿no?, cómo a los animales se los marca en la yerra, ¿no? Y dice a quién pertenece y con quién se identifican, es cierto. Por ahí dice el catecismo también, ¿no? Por ejemplo, los esclavos eran marcados para decir que tenían un dueño. También los soldados. Voy a poner un ejemplo que muy simplón, ¿no? Pero es como una especie de tatuaje, que es indeleble. El tatuaje es un ejemplo nada más, salvando las distancias, ¿sí? El cuerpo queda modificado de una vez para siempre, y no sé si es posible borrar eso. Bueno, el carácter sacramental modifica el alma de una vez para siempre. Y ciertamente eso sí, no se puede borrar. Y de eso ya hemos hablado. Bueno, entonces esos son los efectos de la confirmación. ¿Sí? Efusión plena del Espíritu Santo, robustecimiento, crecimiento de la gracia que hemos recibido en el bautismo, con todo lo que eso implica, en nuestra relación con Dios, como Padre, en nuestra relación con el Espíritu Santo, en nuestra relación con la Iglesia, y este carácter sacramental, este poder y esta misión para confesar públicamente a nuestro Señor Jesucristo. Confesar que, como dice ahí el catecismo, es no solamente difundir y defender la fe, tiene ese doble aspecto, ¿no? Bien, bueno, estamos abiertos ahora en este ratito que nos queda a las preguntas o comentarios. Yo, mientras tanto, les voy a leer un texto de Santo Tomás que está en la Suma Teológica. ¿Sí? Este texto de la Suma está citado por el Catecismo, pero yo quiero leerlo un poquito más extenso porque me parece que es de provecho. Pero ahora ahí llegó otro comentario. Bueno, Gonzalo, ¿qué tal? Dice: entiendo que los tres sacramentos que imprimen carácter afectan ontológicamente nuestra persona. ¿Es correcto? Bueno, ahí ya estamos hilando muy fino. Muy bien el comentario de Gonzalo. Sí, de alguna manera sí. ¿Qué significa que afectan ontológicamente nuestra persona? Significa lo siguiente, y así lo dice Santo Tomás, ¿no? El carácter sacramental, este sello espiritual, es como un hábito. Pasa que normalmente los hábitos tienen su sujeto, o sea, se asientan en las facultades del hombre, ¿no? Por ejemplo, la fortaleza está en el apetito irascible, dice Santo Tomás. En la voluntad está la justicia. En cambio,
el carácter sacramental es un hábito que se asienta en nuestra esencia, y ahí está el misterio. O sea, se modifica la esencia. Lo que pasa es que al decir que se modifica la esencia tengo que tener mucho cuidado, porque también Aristóteles decía que las esencias son como los números. Agregale algo, quítale algo y ya estás en otro número. Sumale o restale y es otro número. Entonces, si a nuestra esencia humana se le agrega o si se le quita algo, dejaríamos de ser humanos. Ahí está la dificultad con esta cuestión ontológica del carácter sacramental, ya sea de cualquiera de los tres sacramentos, ¿no? Por eso Santo Tomás va a decir que está en el género de la cualidad. Acá se los compliqué, ¿no? Pero bueno, por eso digo, sí, para resumir este intento de respuesta a lo que pregunta Gonzalo, o a lo que comenta, sí, nos modifican ontológicamente, en el sentido de que justamente tocan nuestra esencia, pero no cambian la esencia, de tal manera que no dejamos de ser seres humanos, ni cambian la persona que somos. Pero en el sentido de que penetran en nuestra propia esencia, en ese sentido sí nos afectan ontológicamente. Qué tema, ¿no? Bueno, para eso habría que leer un poquito más y volver a leer y tratar de entender lo que dice Santo Tomás en la Suma. Ese es el autor que hay que estudiar para estas cosas. A ver, que se me fue un comentario. Dice Juan Víctor. Dice, para recibir el sacramento del orden es necesaria la confirmación. También para el fiel que se casa, aunque a veces se llegue a diferir por alguna razón. Pero hay que comprometerse a hacerlo lo antes posible. Bueno, sí, sin duda. Ahí me queda una duda. Sin duda me queda una duda. Suena medio raro, ¿no? Pero, y es la siguiente, que para recibir el sacramento del orden sí o sí hay que estar confirmado. Pero para recibir el sacramento del matrimonio es conveniente estar confirmado, pero no es absolutamente necesario. Por eso marco esa diferencia. Sin embargo, en cualquier caso, como ambos sacramentos, el del matrimonio y el del orden, como dice el catecismo, son sacramentos al servicio de la comunidad, es totalmente razonable que impliquen esta madurez, esta plenitud para entregarse al servicio de la comunidad, ya sea en el matrimonio, ya sea en el sacramento del orden, en el sacerdocio, ¿no? Por lo tanto, es sumamente razonable y conveniente que antes de recibir cualquiera de estos dos sacramentos, uno haya recibido la confirmación. ¿Sí? Si uno no está maduro, no puede casarse. Si no está maduro, no sea sacerdote. ¿Sí? Y esto que tiene sentido en el plano natural humano, también tiene sentido en el plano espiritual, en el plano de la gracia. No sé si llegó algún otro comentario. Siempre obligo con los comentarios. No me llevamos comentarios. Bueno, entonces, como para cerrar este tema de la confirmación y el carácter propio de la confirmación, les voy a leer un textito de Santo Tomás que está en la Suma Teológica, tercera parte de la Suma, cuestión 72, artículo 5. Perdón la digresión, pero así se citan los textos de la Suma Teológica. Y dice así, miremos cómo define Santo Tomás de Aquino lo que es el carácter. Dice, el carácter sacramental, este sello del que estamos hablando, es una potestad espiritual destinada a ejercer acciones sagradas. O sea, es un poder destinado a ejercer acciones sagradas. Por eso tiene sentido lo que vemos mucho en el catecismo, que siempre que se habla del carácter sacramental, se lo nombra en relación con el culto. ¿Sí? Es un poder para ejercer acciones sagradas. Ahora, como el bautismo es una generación espiritual para la vida cristiana, o sea, es una generación, es un nacimiento, el bautismo es un nacimiento a la vida cristiana, así la confirmación es un crecimiento espiritual por el cual el hombre alcanza la edad espiritual perfecta. ¿Sí? El bautismo es nacimiento, la confirmación es crecimiento hasta la madurez espiritual. Ahora bien, por analogía con la vida corporal, es evidente que el comportamiento de un recién nacido es diferente
del comportamiento de un hombre maduro. Totalmente lógico. Y el mismo San Pablo usa mucho esta imagen, ¿sí? Una cosa era cuando ustedes eran niños en la fe y otra cosa ahora que son adultos. Cuando eran niños yo les hablaba como a niños, cuando eran niños yo les alimentaba como niños. Ahora que son adultos es otro el modo de actuar, es otro el alimento. ¿Sí? Entonces, así como en la vida corporal, uno es el comportamiento del niño y otro el comportamiento del hombre maduro, algo parecido pasa en la vida espiritual. El sacramento de la confirmación otorga al hombre una potestad espiritual, es decir, un poder espiritual, para ejercer unas acciones sagradas distintas de las que puede realizar con la potestad del bautismo. Perdón si esto se complica un poco, pero bueno, estas cosas no son sencillas. Y si queremos profundizar un poco más, nos tenemos que encontrar con esto. Resumo un poco cuál es el razonamiento de Santo Tomás. El carácter sacramental es un poder espiritual para ejercer acciones sagradas, ¿sí? Ahora, en el bautismo se imprime carácter, el bautismo imprime carácter, la confirmación también imprime carácter. Pero como una cosa es lo que hace un niño y otra cosa es lo que hace una persona adulta, una cosa es el poder sacramental, el poder que uno recibe por el carácter del bautismo, y otra cosa es el poder espiritual que uno recibe por el sacramento de la confirmación. Por el bautismo, en efecto, se recibe la potestad de ejercer actos encaminados a la propia salvación, ya que en esta etapa uno se ocupa de sí mismo. Lo leo de vuelta. Por el bautismo se recibe la potestad de ejercer actos encaminados a la propia salvación, ya que en esta etapa uno se ocupa de sí mismo. O sea, ¿cuál es el poder que nos da el bautismo? Por el carácter sacramental. Entonces, el poder de recibir los otros sacramentos y así ser alimentados espiritualmente. Pero por la confirmación uno recibe, sigo leyendo a Santo Tomás, la potestad para ejercer acciones destinadas al combate espiritual contra los enemigos de la fe. Esto es lo que resulta de ejemplo de los apóstoles, los cuales antes de recibir la plenitud del Espíritu Santo estaban en el cenáculo perseverando en la oración, como dicen los Hechos de los Apóstoles. Pero cuando salieron, no temían confesar su fe públicamente, aún ante los enemigos de la religión cristiana. Por lo que queda probado que el sacramento de la confirmación imprime carácter. Y agrego yo, imprime un carácter distinto al sacramento del bautismo. ¿Sí? Bien, hasta acá llegamos y con esto terminamos estas charlitas sobre el sacramento de la confirmación. Recordemos esto entonces, ¿sí? Una efusión plena del Espíritu Santo que fortalece o robustece lo que ya hemos recibido en el bautismo y nos da una fuerza nueva para ser testigos, apóstoles de Jesús y entrar en este combate espiritual, ¿sí? Que es la defensa y la difusión de nuestra fe cristiana. Bien, hasta ahí llegamos, ¿sí? Y hasta ahí llegamos con el sacramento de la confirmación. Dios mediante, la semana que viene seguimos y vamos a empezar con el tercer y último sacramento de la iniciación cristiana, que es el sacramento de la Eucaristía. Vamos a tener varias de estas charlitas dedicadas al sacramento de la Eucaristía, así que nos toca ahora un camino largo pero hermoso. Y pocas cosas hay más hermosas y también difíciles que hablar de la Eucaristía. Muy bien, hasta acá llegamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus seres queridos, y permanezca para siempre. Amén. Bueno, buenas noches a todos, que descansen, que la Virgen los cuide a todos. Hasta la próxima, si Dios quiere.